Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Hoy compartiendo con ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, pidiendo de Dios para todos ustedes su bendición y que Dios sea el centro de su corazón siempre. Y no se puede lograr esto si no descubrimos el amor tan grande de Dios por nosotros. Conocer a Dios es amarlo para llegar a adorarlo y que sea Él lo más importante, al que debemos honrar, glorificar y agradar siempre. Y por eso, bueno, pues vamos aprendiendo juntos un poquito acerca de nuestra fe, acerca de las verdades de nuestra fe. Y estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica número por número. Vamos ya viendo algunas partes del catecismo. Hemos visto, son 4 partes del catecismo. Primera parte, la profesión de fe. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte, que tiene 2 secciones. Vimos la primera sección, que es Creemos, capítulo 1, el hombre es capaz de Dios, capítulo 2, Dios al encuentro del hombre, capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Y estamos en la segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana. Vimos los símbolos de la fe, estamos en el capítulo 1, y hemos visto el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vimos el párrafo 1, creo en Dios. Y luego vimos el párrafo, o estamos en el párrafo 2, el Padre. Vimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la revelación de Dios como Trinidad. Y estábamos en este elemento, la revelación de Dios como Trinidad, y hemos visto el Padre revelado por el Hijo, y estábamos viendo el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu Santo. Para esto vimos el número 243 y 244 y leímos el 245. Voy a volver a leerles el 243 y 244 y retomamos donde nos quedamos en la lectura del 245. 243 dice: antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, defensor, abogado, intercesor, el Espíritu Santo, que actuó ya en la creación, y habíamos visto Génesis 1:2, y por los profetas. Cuando hablamos del credo decimos que habló por los profetas. Creo en el Espíritu Santo que habló por los profetas, en el credo niceno-constantinopolitano. Y estará ahora junto a los discípulos y en ellos, cuando Jesús lo promete en Juan 14:17, para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. Para enseñarles, Juan 14:16, hasta la verdad completa, Juan 16:13. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Número 244. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia, tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. ¿Sí? Y es precisamente el Padre es enviado, dice, en nombre del Hijo, y así el Hijo lo deja o lo envía cuando Él se va al Padre y lo deja a los apóstoles. Entonces el origen eterno del Espíritu se revela en esa misión temporal, en el tiempo-espacio que existimos nosotros. Precisamente el envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, o sea, después de subir a los cielos y ser glorificado, revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. Y habíamos visto en Juan 7:39 como al ser enviado
o a ser glorificado el Hijo, será enviado el Espíritu. Juan 7:39 fue el último que vimos, que decía así. Esto se lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Muy bien, esto fue lo último que vimos y leímos nada más el 245, no lo analizamos. Lo leo y lo vamos a analizar. Número 245. La fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Nos refiere al Concilio de Toledo, el sexto concilio en el año 638. Sin embargo, el origen eterno, persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. Concilio de Toledo, 11, en el año 675. El credo del Concilio de Constantinopla, año 381, confiesa: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto es fundamental, sobre todo por el hecho donde vamos nosotros a reconocer nuestra fe católica, porque va a haber diferencias. Lo que va a ser, por ejemplo, los ortodoxos, ya que ellos, aunque se refieren como cristianos, hay diferencias en cuanto a el aspecto del origen del Espíritu Santo, el filioque, ¿sí? Que van a ser muy, muy importantes a la hora que vamos a encontrar en nuestra fe católica. Pero la esencia es, nosotros creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que a su vez son un solo Dios en tres personas distintas. Entonces, diferencias que se encuentran con los ortodoxos es precisamente en la procedencia del Espíritu Santo. El filioque, ¿sí?, que es una palabra griega, dice: la profesión de fe o el credo como tal fue redactada en los concilios ecuménicos de Nicea y de Constantinopla. En el texto del credo se expresan las verdades fundamentales de la fe cristiana. Una de las cláusulas del credo que habla sobre la procedencia del Espíritu Santo, la cual decía: creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre, fue modificada en un concilio que solo se celebró en Occidente, en la ciudad de Toledo, agregando las cláusulas la palabra "y del Hijo", de tal manera que la frase completa dice: creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Cabe mencionar que dicho concilio no estuvo los patriarcados de Oriente, ¿sí?, lo cual tendría que haber sido necesario para que pues tuviera todo. Pero el hecho es que cuando dice, cuando venga el Paráclito que trae el consuelo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bueno, estos son algunos de los elementos que se tienen cuando hablamos de lo que significa para nosotros esta fe. Los que son ortodoxos no creen que el Espíritu Santo provenga del Hijo. Y nosotros en nuestra fe decimos: creemos en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Esta es una de las diferencias, que es la única que voy a resaltar ahorita. Claro, también tiene que haber cuestiones políticas en aquel tiempo, y vemos que pues es uno de los aspectos que va a generar la separación entre la Iglesia, esta
separación entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia latina o católica, como la conocemos, a la cual pertenecemos nosotros. Y ahí es cuando vemos y entendemos algunos de los elementos que van a ser fundamentales para todos nosotros. Ahora bien, déjeme checar. No, aquí no viene. Pero bueno, ese sería, quería ver algunos otros elementos que nos pudieran ayudar. Pero es cuando vamos a ir viendo. En una pregunta que me habían hecho sobre precisamente esta situación de los ortodoxos, vamos a ir descubriendo que esta situación pues se da a partir del siglo X en este cisma de Oriente, en el año 1054, donde se separa la Iglesia de Oriente de la Iglesia de Occidente, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ir encontrando algunos elementos interesantes. Hay que recordar que el Imperio Romano de Occidente, en el año 475 después de Cristo, quedó dividida en dos. El Imperio Romano de Oriente se transformó en el Imperio Bizantino, y las tierras de la actual Europa se vieron desarrolladas múltiples reinos. En este contexto de cambios, la Iglesia Católica, que había conservado intacta su estructura después de 4 siglos de evangelización, se convirtió en la única institución capaz de ordenar la cristiandad occidental con su centro espiritual en Roma, ¿sí? Y obviamente ya para la Edad Media se va a dar este punto de diferencia. Se marca precisamente una cuestión de separación, donde en Oriente los emperadores intervenían en asuntos de religión a su parecer, y ciertos patriarcas se plegaban a su voluntad. O en Occidente muchos papas actuaron más como soberanos terrenales, con ambiciones políticas, como líderes espirituales. Y la relación entre el papado y los patriarcas orientales fue progresivamente más conflictiva, hasta llegar a la ruptura y la mutua condena. Y bueno, algunos de los aspectos que se van a ir dando va a ser el problema de la iconoclasia, o sea, un conflicto que se va a dar en el Imperio Bizantino, que surgió por la intención del emperador León III de cortar la veneración de las sagradas imágenes, y entonces hubo una destrucción increíble de imágenes, porque se creía o se cayó en la idea de que se estaba cometiendo idolatría. Y bueno, esta crisis pasa a Occidente y hace que el Papa pues actúe, y es en esta situación que se realizó un concilio ecuménico en el año 787, en donde se rehabilita esa veneración, no adoración, veneración de los íconos, de ahí la iconoclasia, que es la destrucción de todas las imágenes. Va a darse esta situación. Y lo que se conoce, lo que yo les había explicado, el filioque, que es una disputa a nivel de las dos iglesias sobre el origen del Espíritu Santo, cómo se debería de pronunciar, que marcaba la relación precisamente con el Espíritu Santo y las dos personas de la Santísima Trinidad. Los occidentales sostienen que el credo debe rezarse: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Los cristianos orientales decían: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre. Estas diferencias se habían mantenido en la unidad hasta que las circunstancias políticas entre el Papa y los patriarcas exacerban estas divergencias entre los dos mundos. Y ya en el año 1054, en este contexto de una misión romana a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, la intransigencia propició un intento de Occidente de imponer su versión del credo y forzó mutuas excomuniones y una ruptura que no ha tenido vuelta atrás. Y ustedes pueden darse cuenta que desde ese tiempo los católicos y los ortodoxos han estado distanciados, y cada iglesia ha evolucionado en forma independiente. Esas serían las grandes diferencias, por decirlo,
con la Iglesia Ortodoxa. No se reconoce la autoridad del Papa, al Papa lo ven como un obispo o como un patriarca, y ellos no aceptan que el Espíritu Santo venga del Padre y del Hijo. Y aparte las cuestiones políticas que se dieron en aquel tiempo, ¿no? Pues al final de cuentas se cree exactamente lo mismo, de no ser por ese pequeño detalle, pues es uno de los elementos que van a hacer diferencia con los católicos. Dicho esto, regresamos a esta lectura, ¿no? La fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Y la Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. O sea, la fuente de la divinidad del Hijo viene del Padre, pero también la fuente de la divinidad del Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Eso es lo que nosotros profesamos. Dice, sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla confiesa con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. ¿Ok? Esto es el 245. Vamos al 246. La tradición latina del credo, en la que nosotros profesamos, confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, el filioque, es una palabra griega. El Concilio de Florencia en el año 1438 explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y de una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, la tiene eternamente de su Padre que lo engendró eternamente. Vamos a ver a qué se refiere. Ya les expliqué estas dos tradiciones, la tradición latina, la tradición occidental o la tradición oriental u ortodoxa. La diferencia en el origen del Espíritu Santo. Por eso dice la tradición latina, hace esta explicitación el catecismo, confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y ahí viene el filioque, esta palabra. Así es que cuando ustedes la oigan, ya saben a qué se refiere. El Concilio de Florencia, en el año 1438, explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, ¿sí? Como de un solo principio y una sola expiración. O sea, la esencia del Espíritu Santo es proceder del Padre y del fruto del amor. Yo lo explico de una manera: fruto del amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, procede de los dos. Y porque todo lo que le pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo, a excepción de su ser Padre. O sea, todo viene de la esencia del Padre, pero todo le viene del Hijo, viene del Padre, y le dio todo, menos la esencia de ser Padre, porque es persona, y el Hijo tiene su propia persona, su propia personalidad, ¿sí? Dice, a excepción de su ser Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo. O sea, el Espíritu viene o procede del Padre, pero también viene y procede del Hijo, ¿sí? Y esta la tiene eternamente de su Padre que lo engendró eternamente. La procedencia del Hijo es eterna del Padre, y la procedencia del Espíritu es eterna del Padre, que viene del Padre y que viene del Hijo. Es un misterio, obviamente, no es algo así como que pues ya lo entendí, pero es parte de lo que nosotros creemos y lo que nosotros vamos descubriendo como cristianos, ¿no? Como católicos, y que es importante al menos que entendamos la diferencia que hay
entre los católicos y los ortodoxos. Y obviamente esto pues nos da un mayor conocimiento para ir entendiendo, ir descubriendo las bases de nuestra fe. No todo es así como que, pues, padre, es que es complicado. Eso claro que es complicado, por eso se les llama misterios. Tratamos de arañar, tratamos de entender en la medida de lo posible. Hay cosas que, pues por más que nos metamos, nunca las podremos clarificar porque sobrepasa nuestra inteligencia, y ahí es donde entra la fe, ahí es donde entra nuestro abandono, decir, Señor, pues creo, así nos lo has revelado, así lo creemos, y es lo que nosotros tratamos de ir profesando. Por eso, en esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, el Hijo, tiene eternamente de su Padre, que le engendró eternamente. Y si el Espíritu viene del Padre, que es eterno, y del Hijo, que es eterno, el Espíritu Santo, por consiguiencia, también es Espíritu, es eterno, es eterno. Y ahí es donde pues podemos entender esta trascendencia de lo que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Número 247. La afirmación del filioque no figuraba en el símbolo confesado en el año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente en el año 447, en la Quam Laudabilitier. Es un documento, una proclama del Papa, antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451 el Concilio de Calcedonia, el símbolo del Concilio del año 381. El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos VIII y IX. La introducción del filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. O sea, aquí vamos a ir viendo a lo que se refiere este proceso de ir. Recuerden que el desarrollo de nuestra fe no se dictó así como que ya todo estaba escrito. Se va descubriendo, se va entendiendo de alguna manera gradualmente. Se va como cuando entras en un cuarto y está todo apagado, no ves con claridad, prendes una lamparita y conforme vas iluminando vas descubriendo. Bueno, la fe, la revelación es así, está ahí, pero nosotros, por la guía del Espíritu Santo, acuérdense las palabras de Jesús, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará, enseñará y recordará. Y el Espíritu Santo es el que ha ido guiando a la iglesia, enseñando estos misterios, a irlos descubriendo, a irlos entendiendo, a irlos revelando al pueblo de alguna manera para que vayamos conociendo la esencia de nuestra fe, ¿sí? Y ahí es precisamente uno de los aspectos que van a ser importantes para todos nosotros el irlo entendiendo. Muy bien. Esta explicación de lo que vamos a ir viendo nos ayuda a ir entendiendo. Déjenme checar, estoy buscando esta bula, pero no la encuentro. Déjenme checar. Es la que estábamos haciendo referencia. Quam laudabilitier, ¿sí? Donde se refiere que el Papa ya la había confesado dogmáticamente desde el año 447. No en un concilio, pero el Papa lo va a hacer, y esto se va a ir agregando en la liturgia latina, y pues esto va a ocasionar, ya vimos con toda la cuestión política, los ortodoxos van a decir, no, eso no es así, que tiene que ver más una cuestión política y de rechazo a la acción de la influencia de la iglesia occidental, y va a rechazar esto y va a ser un punto de diferencia con los ortodoxos. Estaba buscando en internet, pero no me aparece la Quam
laudabiliter. Estamos aquí. Está en inglés. Sí, a ver si es. Aquí la tenemos. No la encuentro. Está en latín nada más. Y no, mi latín es pésimo. Dice, a ver. Aquí dice. Es más o menos una interpretación. En este primer capítulo está demostrado cuán irreverente el pensamiento de la Santísima Trinidad, que se proclama que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno que son una sola cosa y que son Dios, como es llamado el Padre, y también el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, no está mal la traducción. Bueno, a ver, déjeme checar porque no la hay traducida este documento, y repito, mi latín es muy malo, muy malo. Pero bueno, nos ayuda un poquito a ir entendiendo estas diferencias que tenemos con la Iglesia Ortodoxa. Al final de cuentas, nosotros creemos que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, y son una misma esencia, una misma naturaleza, pero tres personas. Para los ortodoxos es solamente el Padre, y del Padre es el Hijo procede del Padre, y el Espíritu Santo procede solamente del Padre y no del Hijo. Esa es la gran diferencia teológica que tenemos con los ortodoxos, aparte de las cuestiones políticas y de autoridad. Número 248. Dice lo siguiente: la tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo, lo que les he estado explicando. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consubstancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Lo dice de manera legítima y razonable, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consubstancial, o sea, con la misma sustancia, implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio, pero también que en cuanto Padre del Hijo único, sea con él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del misterio confesado. Vamos a ver. Dice, la tradición oriental, o sea, los ortodoxos, expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Lo que les decía, el Espíritu procede solamente del Padre, según la Iglesia oriental. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, y utiliza Juan 15:26, vamos a leer Juan 15:26, nos dice lo siguiente: cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, proviene del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo, o sea, procede del Padre por el Hijo. ¿A qué se refiere? En este elemento vemos, y nos refiere a este documento que se llama Decreto ad Gentes. Fíjense lo que dice en el número 2. La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. Pero este designio dimana del amor fontal o de la caridad de Dios Padre, que siendo principio sin principio, engendra al Hijo, y a través del Hijo procede el Espíritu Santo. Vean la diferencia. El Padre engendra al Hijo, y a través del Hijo al Espíritu. Proviene del Padre y del Hijo el Espíritu. A diferencia que la Iglesia Oriental dice que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre, nada más, y no del Hijo.
Ese sería por eso quise leerles este documento Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia, que está en el Concilio Vaticano II, explicita esto. La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. Pero este designio dimana del amor fontal o de la caridad de Dios Padre, que siendo principio sin principio, o sea, Él es el principio y no tiene otro principio. Él es eterno, es principio sin principio. Engendra al Hijo y a través del Hijo procede el Espíritu Santo. Por su excesiva y misericordiosa benignidad, creándonos libremente y llamándonos además sin interés alguno a participar con Él en la vida y en la gloria. Bueno, esto ya es más para nosotros, pero la esencia es a lo que se refiere. El Padre, principio sin principio, engendra al Hijo, y del Hijo y del Padre se engendra al Espíritu Santo. Esto es a lo que estos números ha tratado de darnos a entender. La tradición, esto es en cuanto a la tradición occidental, expresa en primer lugar la comunión consubstancial, tienen la misma esencia, la misma sustancia, entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, el filioque. Lo dice de manera legítima y razonable en el Concilio de Florencia, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consubstancial, o sea, los tres tienen la misma sustancia, la misma esencia, es divina, es espiritual y es eterna. Comunión consubstancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio, pero también que en cuanto Padre del Hijo único, sea con Él, o sea, el Padre y el Hijo, el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. Es un misterio y es la mejor manera que tenemos para poderlo entender. El Padre, como dijimos hace rato, el Padre de quien es principio sin principio, es el que va a engendrar al Hijo y a través del Hijo el Padre engendra al Espíritu Santo. O sea, es fuente el Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Esto es precisamente lo que hemos tratado de explicar en estos números donde se habla el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. 243, 44, 45, 46, 47 y 248. Estos son los temas o el punto sobre la revelación del Padre y el Hijo por el Espíritu. ¿Y cómo se va a dar pues esta separación, tristemente, esta realidad en lo que va a ser todos los elementos que tenemos en nuestra fe católica y en lo que tenemos con diferencia a la Iglesia ortodoxa? Entonces, estos son los elementos importantes que estamos viendo y que, pues, conociendo nosotros más nuestra fe, podremos ir entendiendo mejor. Entre más conozcamos, más amaremos nuestra fe católica, lo que nosotros creemos. Muy bien, estos serían los puntos que hemos visto el día de hoy. Aquí le vamos a dejar porque sé que es material muy pesado, o sea, muy condenso, mucha información y un poquito complejo. Y Dios mediante, el siguiente programa, hoy fue el programa cortito, el siguiente programa lo vamos a ver ya el número 3, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe, la formación del dogma trinitario, número 249. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos después con nuestra programación, recordando que Dios es amor y te ama. Creer Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.